Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya lo sabes, es viernes en Radio Victoria, así que comienza Tu Piquete Podcast. Y hoy tenemos una emisión muy especial, es que siempre lo decimos los viernes, siempre en el Piquete Podcast pues venimos muy emotivos hoy, pero no vamos a adelantar nada todavía. Mientras te decimos que desde el sonido tendrás la presencia de David Márquez, el productor musical Ernesto Pérez Domínguez, la asesora Lesbia Rivera Cubelo o Yacalis Díaz. Yacalis Díaz. También tenemos por ahí la asistente de dirección Rubicelda Cruz. Desde los micrófonos, William también está apoyándonos toda la técnica. Desde los micrófonos tendrás varias voces, pero antes tengo que mencionar a Claudia que está desde la cámara. Sí, Claudia, no se me va a olvidar. Y como les decía, acá estarás escuchando las voces de Sarabel, Laura, Andy Daniel, Gabriela y Dayana García Roldán. Así que ya te invito a que no te despegues de la sintonía. Vamos a escuchar un poco de música, en esta ocasión con Buena Fe. Todo el mundo cuenta. Ya estamos de regreso en Tu Piquete Podcast y como te habíamos dicho, amigo que nos escuches, hoy vamos a tener una tarde muy emotiva, chicas. Sí, Dayana, porque como todos saben, acá el oriente del país está en una situación bastante sensible desde el paso del huracán Melissa, pero gracias a esas personas que están acá hoy con nosotros, esta situación ha ido mejorando. No sé si estoy adelantando mucho, pero bueno, creo que ya es momento. ¿Laura? Sí, no, has ido adelantando, pero sí, porque pero sí, ya como tú decías, sabemos que el oriente de nuestro país pasó por una situación bastante complicada, pero ya poco a poco va rebasando las cosas. A mí me ha impresionado mucho, chicas, en estos días cómo todo el pueblo se ha volcado también a dar su mano amiga a través de donativos. Muchas personas han acogido estos damnificados en su casa y yo creo que eso hay que reconocerlo. Agradecer a todas esas personas que han puesto su granito para que esta situación mejore y para dar el apoyo a las personas que tanto han sufrido. Claro, mencionar que a pesar de que Las Tunas también fue golpeada por este fenómeno, no dudó dos veces a la hora de acoger a los granmenses que fueron seriamente afectados por las inundaciones. De hecho, ya han ido desconcentrándose los que estaban acogidos acá en centros educativos de Las Tunas. Así que, y es increíble, estuve allí y pude ver cómo se iban. Incluso había una señora que decía, ay, pero ¿por qué tengo que irme si aquí me he sentido muy bien? Y le agradecía muchísimo acá a los tuneros. Resaltar, Dayana, la solidaridad, como ya decía Gaby, del pueblo de Las Tunas, porque realmente se volcó completamente para los damnificados. Fue muchísimo la ayuda y el apoyo que recibieron todos los evacuados que estaban acá en los centros de aquí de Las Tunas. Y sí, como ya tú decías, hubo personas que ya regresaron a sus comunidades priorizando, aún quedan algunos evacuados, pero priorizando en las comunidades que tenían mejores condiciones. Y precisamente hoy en Tu Piquete Podcast queremos hacerle honores a esas personas que arriesgan su propia vida para salvar otras. Honor a quien honor merece. Claro que sí, entonces ya no vamos a demorarnos más. Vamos a presentar a los primeros invitados que vamos a tener de este lado. Gaby. Bueno, tenemos acá un equipo de integrantes de la Cruz Roja. Según los vayamos mencionando, por favor que vengan acá al lado de este piquete. Ellos son Rubier Bofil Núñez, Niurka Torres Rosa y Reiniero Soria Camejo. Decir que ellos pertenecen, Gaby, pertenecen a la Cruz Roja. Ellos son una parte de los invitados que vamos a tener hoy, porque hoy la tarde y bueno, vamos a darle un aplauso. Claro. Y bienvenidos. Las buenas tardes para ustedes, bienvenidos. Buenas tardes, agradecido de estar aquí en el programa. Nosotros muy felices de que estén acá con nosotros, de que hayan aceptado la invitación y nos acompañen esta tarde de viernes. Entonces, comenzamos con usted. Ajá, Rubier. Háblenos un poco, antes de adentrarnos realmente en lo que sucedió con el huracán Melissa, háblenos un poco de esa gran labor que es pertenecer a la Cruz Roja Cubana. Bueno, primero que nada, pertenecer a la Cruz Roja es un honor y una satisfacción. Todos los miembros de la Cruz Roja voluntarios en su totalidad.
nos dedicamos nuestra labor a la parte humanitaria. Dentro de ella entra también las acciones de salvamento y rescate a las que somos parte de este equipo. En cuanto a Melissa, fue muy duro, muy agotador el trabajo. Tuvimos que dejar nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras amistades, nuestros vecinos, dejar a todo el mundo para poder prestar la ayuda que la población en gran manera necesitaba. Y a raíz de todo se nos movilizó, nos dirigimos hacia nuestro punto de concentración, que es el comando de bomberos. Allí nos unificamos todos, junto con los grupos de salvamento y rescate, y establecimos entonces los grupos de trabajo, bajo los liderazgos de nuestros líderes. Ezequiel, que es nuestro jefe de operaciones, Manuel, nuestro jefe de grupo, y la compañera Niurka, que se encuentra aquí con nosotros, que es la segunda jefa de grupo. Ellos directamente con la jefatura del MINIM establecieron todas las tácticas y medidas que eran necesarias para darle apoyo y ayuda a las comunidades que lo necesitaban. De ahí, nada, esperar el llamado, y apenas se nos dio el llamado, partir inmediatamente a prestar la ayuda que se nos había solicitado, con todas las medidas de precaución, con la preparación y con todo lo que estaba dispuesto para ello. Acá también nos acompaña Niurka, como decía. Háblenos un poco acerca de cómo es el trabajo ya en el terreno como tal. ¿Cuánto exige de ustedes? Dayana, sí, porque ustedes van a la carrera, sí, y hay algo que ustedes no saben y yo sí, Diga. y yo quiero empezar por ahí antes de adentrarnos ya en el terreno, como dices tú, y es que ellos, aparte de pertenecer a la Cruz Roja, son voluntarios y tienen otras profesiones. Ellos no se dedican completamente a la Cruz Roja. Entonces, queremos que nos hablen un poco de esa otra profesión, cómo balancean el tiempo con la Cruz Roja y desde cuándo pertenecen a la Cruz Roja. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Niurka, como ya ustedes habían dicho, soy la segunda jefa del grupo GEOS, las siglas que significan Grupo Especializado de Operaciones y Socorro. Nosotros fluimos de manera conjunta con los rescatistas de acá de bomberos, y ante estas situaciones damos respuesta nacional al país donde se nos necesite. Ahí estamos. Pues bien, para retomar algunas de las palabras que ha dicho acá mi colega y mi hermano Rubiel, que hay palabras que dicen todo, los hechos. Funciona que se nos aplicó la variante por la venida del ciclón. Entonces tuvimos que dejar familia. En mi caso tuve que dejar a mi hijo enfermo, mi mamá, y hay que dar el frente a la tarea, a la que toca. Entonces allí destacar la dirección del comando, la dirección del grupo municipal, el teniente coronel Michael, Michelle, del comando, todos ahí, que fluyó con rapidez y pudimos dar respuesta a la situación que estaba sucediendo allá en Guam. Decirles que es un sentir humano el que te mueve, el que te mueve de manera pronta, es el sentir. Que asumimos las tareas, que no son pocas, que también para salvar a las personas arriesgamos la nuestra. Pero bueno, en ese momento no se piensa eso. La única intención es asumir y avanzar hasta llegar hasta donde nos necesitamos. Decirles también que el grupo nuestro es unido, que nos fuimos unos para cumplir la tarea, porque ya una vez que se designan las dotaciones son los grupos que vamos a salir. Primero salió Rubiel con el mayor Alcide, Alexeis y Giovannis de la Cruz Roja también, y otros rescatistas. Alieki, se me queda uno, por favor, alguno, perdón. Oliver, es más conocido por el Pichi, cariñosamente por parte de nosotros todos. A ellos quisiera extender mi saludo y mi respeto. La tarea de moverse hasta allá fue algo bien pronto, hasta donde podíamos, porque las condiciones del terreno y de todo el lugar era bien difícil. En mi caso lo hicimos por vía férrea, por allá, por detrás de Obago, hasta llegar allá. Decirles que cuando uno llegaba hasta aquel lugar, todo se resumía en una sola palabra. Era tristeza,
era ver tantas personas necesitadas, en desespero, con aquella angustia, con el deseo de ser salvos. Y bueno, queríamos dar todo, de hecho dimos todo lo que se pudo y se cumplió el objetivo, que era salvarlos. Y por ello doy gracias a todos mis colegas. Retomando la pregunta que hacía Laura, usted es profesora. A ver, yo radico en la Cátedra Militar de Ciencias Médicas, donde realmente se imparte un programa de medicina de desastre, que a mí me ha servido mucho en lo personal, y llevo muchísimos años también en la Cruz Roja, desde el año 2002, y me desempeño como la instructora de primeros auxilios, con categoría internacional, con un tribunal de noruegos y canadienses. O sea que hay una preparación vasta ahí. ¿Qué te hizo en aquel momento, en el 2002, acercarte a la Cruz Roja? Decir, bueno, voy para allá, voy a ayudar a otros. Bueno, lo que prevalece hoy, el sentir humano. Eso es un sentimiento que se lleva adentro. El deseo de ayudar, de olvidarte de tu dolor y ocuparte del otro. Eso es algo que se lleva adentro. Quizás ahora me quede en deuda con ustedes para explicarles las palabras que realmente lo que se siente ante esas situaciones. Por allá tenemos a Reiniero Soria, quien también es miembro de la Cruz Roja. Cuéntenos ahora entonces usted, ¿cómo llega hasta acá, hasta la Cruz Roja? ¿Qué desempeña? ¿Cuál es su profesión como tal? Buenas tardes. Como bien dice, mi nombre es Reiniero. Soy el especialista comercial de Fincime, donde tengo bastante trabajo. Atiendo a la provincia completa junto con mi administrador, que le agradezco infinitamente que nos ayudamos, somos uno solo. Casualmente entro a la Cruz Roja el 1 de mayo del 2023. ¿Por qué digo casualmente? Porque ese un 1 de mayo, pero del 2001, hice mi primer salto en paracaídas. O sea que fueron dos conexiones. Un aniversario. Entonces, bueno. Continuamos acá, volvimos con Rubier. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo soy especialista de explotación al transporte en la UV Transporte Pasajero de Carga General de Las Tunas. Mucho trabajo, toda la situación de transporte allí que se está viendo en el país, nosotros lo estamos supliendo allí en el trabajo nuestro. Por mi parte, yo soy el más veterano del grupo, tanto en edad como en años de experiencia. A ver, yo ingresé a la Cruz Roja en el 2005. A raíz de la situación de desastre, se establece a nivel nacional la necesidad de la creación de grupos de salvamento y rescate en todo el país. Cada provincia tenía que ver. Y en el 2007 es que se crea el grupo GEOS de aquí de la provincia de Las Tunas. Después se crean los grupos municipales y los grupos municipales. Así que yo soy fundador del grupo provincial de Las Tunas. Ya son unos cuantos años. Experiencia en rescate tengo. Participé ya en 2 situaciones de rescate por huracanes anteriores, que fue el huracán Ai y el huracán Paloma en Amancio, con situaciones de rescate real. Este fue otro evento más complicado. Cada uno tiene sus características. La complicación era el nivel de población que había a trasladar, que había que resguardar, que había que asegurar. Mucho personal para trasladar, muchas personas tristes, mucho llanto, mucha súplica. Bueno, es que para decirle que hasta los animales estaban llorando allí, que era muy triste decirle. Hubieron personas que tuvieron que evacuarse y tuvieron que dejar sus animales, perros, gatos, todos sus animales. Y vivir la experiencia del Melissa nos hace recordar lo frágil que es la vida y lo frágil que son las situaciones que se nos dan. Pero bueno, gracias al nivel de preparación, gracias al nivel de respuesta, porque fueron horas interminables de trabajo sin casi descansar, a un nivel de humedad completo, porque era todo el tiempo en el agua, porque había muchas personas que cargarla para los botes, mucho traslado, muchas situaciones de personas críticas, encamados, enfermos, niños, embarazados. Era una situación muy difícil. Pero bueno,
se cumplió, que era lo importante. Así es, eso es lo que cuenta, que como ya decías, se cumplió. Y bueno, quiero preguntarle, ya tú decías que tú habías participado en otros huracanes antes de Melissa, y quiero saber si ustedes también, pero antes quiero preguntarle a Reinier, porque nuestros oyentes no lo vieron, pero nosotros aquí en el estudio sí, que te emocionaste bastante cuando hablaste del primer momento del paracaídas. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? ¿Nos puedes contar si...? Sí, a ver, todo momento es muy emocionante, ¿no? A ver, yo soy muy emotivo. Todo me mueve el piso. O sea, lo que es un sentimiento, me uní el paracaidismo con el desastre, ¿no? O sea, lo útil con lo casi desagradable. Claro. Porque, como dice mi compañero Phil, llegar a ese lugar en Guamo y ver las casas como estaban, el rostro de esas personas que te destruye el corazón, pero siempre tenían una esperanza. Ellos siempre tuvieron una esperanza de, al vernos llegar a nosotros. Bueno, yo le decía ya al final a algunos compañeros, que te recuperes pronto. Me decían, lo perdí todo. Sí, yo le decía, pero no perdiste la vida. Lo otro se recupera poco a poco. Lo que hiciste tal vez en una vida, a partir de este momento empiezas a volver a vivir. Vives de nuevo, naciste de nuevo. Entonces empiezas a construir tu vida a partir de hoy, y si tienes 50, imagínate que tengas, ¿no?, que acabaste de nacer y para adelante, que la vida no se acaba. Entonces, volviendo al paracaidismo, eso es un hobby que me encanta. Dentro del Club de la Cruz Roja habemos más. De hecho, entramos a la Cruz Roja por unión de ellos mismos. Ellos, cuando nosotros hacemos salto de paracaídas, nos apoyan, nos asisten ahí, que hace campaña en la Plaza de Revolución, si lo has visto, en el Estadio Chiquito, donde vayamos nosotros, van ellos. Digo van ellos porque ya nosotros vamos a hacer otras cosas, ¿no? Claro. Y sí, han cumplido su función para con nosotros. Ya se asistió a un compañero en un 1 de mayo muy eficazmente. El compañero, si me está oyendo, bueno, mi saludo y mi respeto por él. Y entonces quisimos hacer este grupo unido, Cruz Roja con el paracaidismo, para, como dijera el compañero Michel, paracaidista rescatista. Y nada, somos una sola familia. Claro, y es una unión muy efectiva y los resultados hablan por sí solos. Entonces, cuéntanos, ¿has tenido alguna otra experiencia aparte del huracán Melissa? Bueno, como huracán sí, ¿Así de rescate o...? Sí, de rescate sí tuvimos casi al inicio de mis primeros conocimientos, cuando hace como 2 años tal vez, que no paraba de llover en la búsqueda de una víctima, detrás de la parte de acá del cementerio, por la feria. En el río de la feria. 3 días duros ahí. Niurka, ¿y en tu caso? Bueno, Niurka es el almanaque. Sí, también he estado en ese servicio de la búsqueda de ese joven lamentablemente ahogado, y en otros servicios más que no han sido como en este siglo. Fue un monstruo, algo incomparable, bien feo, y la situación estaba muy triste, porque cuando tú ves a tantas personas clamando ayuda, clamando por la ayuda, y llegar hasta allí, cuando yo llegué hasta allí, a ver, yo iba, porque sobre todas estas cosas que hemos hablado aquí, siempre partimos de un factor muy importante, porque dejamos detrás, voy a regresarme a nuestras familias enfermos, a las situaciones, y entonces para incorporarnos allá, para dar una respuesta positiva, ¿verdad? Y entonces, cuando llegamos hasta allí, hay que echarle garra enseguida al factor muy importante, apoyo psicológico, ¿me entiendes? Para poder transmitir seguridad,
a esa persona que realmente cuando ya nos ven allí, ya ellos se sienten ya con fuerza, se sienten ya que alguien los está atendiendo, que ya no están solos. Claro, Y ustedes son ese rayito de esperanza que les llega a esas personas en esa situación. Exactamente. Y en mi caso muy personal quisiera poder compartir esto acá con ustedes. Soy de carácter bien, que me identifico de carácter bien fuerte, soy la que corrijo, soy la que exijo el orden, la disciplina, donde quiera que estamos, pero de sentimientos y ante esta situación me tocó mucho. Quisiera hacerle una pequeña anécdota de un niño que cuando lo fui a trasladar de la lancha para el Carata, se abrazó de mi muslo y me abrazaba y me decía: tía, sálvame, me gritaba con desespero, sus ojitos miraban para el cielo, así con los ojitos lagrimosos. También tuvimos personas encamadas que presentaron situaciones de salud a raíz de la misma situación tensa que estaban enfrentando allí. Sí, fue fuerte, fue muy fuerte, pero siento satisfacción porque se cumplió el objetivo. Y ellos gritaban agradecidos ante todo aquellos que ellos sufrieron, que se quedaron sin nada, se quedaron sin casa, se quedaron sin nada. Un muchacho joven lloraba mucho y yo lo abrazaba en mi pecho y yo quería que él sintiera lo que realmente provocaba en sus lágrimas, en mí, que él no estaba solo. Y él me decía en su pie descalzo, sin chancleta, sin nada, en un short solamente, desprotegido, sin camisa. Y él lloraba y con las manos en la cabeza y decía: ahora no tengo nada. Y yo lo abrazaba, y si él lloraba, yo lloraba más que él. Pero él no podía verme, porque si no, las otras personas que me vieran en ese estado no iban a confiar en mí. Y entonces así hay que superar siempre momentos fuertes que le tocan a uno. Ayer precisamente yo me levanté toda llorona porque escuchaba, memorizando, venía a mí la imagen de aquello, porque esto queda en uno. Pero no sé por qué tiempo será, pero escuchaba la voz de la señora, del abuelito en la camilla, en la silla de ruedas, de otras personas que sufrieron también, como ya les dije, en situaciones de salud. Y bueno, tengo que ser reiterativa, pero es verdad que fue fuerte, pero siento satisfacción por mis compañeros todos, acá, los que están aquí, los que están en los centros de evacuaciones, que también son merecedores de reconocer su trabajo, que ha sido muy digno y muy esforzado y sacrificado, que ellos han estado en el día a día con ellos ahí, atendiendo su salud, llevándolos a los hospitales, atendiendo a los niños, a todos, en fin, a todos. Y quiero extender las felicitaciones a todo el colectivo de la Cruz Roja que estuvieron allá en cada uno de los centros de evacuación. De manera especial, muchachos, un abrazo de mi parte y de todos acá. Ya lo habíamos dicho, esta tarde íbamos a tener un programa bastante emotivo, así que ahora les propongo hacer una pausa. Y de hecho, la canción que vamos a escuchar, Rubiel, háblanos rapidito acerca de esta canción que vamos a escuchar ahora. Bueno, esta canción fue dedicada no solamente para nosotros, los crurologistas, no, fue dedicada a todo aquel que participó directa o indirectamente en las acciones de rescate y de salvaguardar las vidas de todo el personal que se encontraba allí en Guam, un lugar, no podemos decir que era un lugar chiquito ni un lugar grande, pero un lugar muy concurrido de personas. Y entonces a todos ellos yo compuse esta canción para ellos. Entonces escuchemos de Rubiel Bafil, Héroes en Acción. Viernes en Radio Victoria, viernes de Tu Piquete Podcast, pero antes de continuar con las entrevistas, Laura, vamos a decir ahí las vías de comunicación y saludos que tienes también. Sí, voy a decir primero los saludos que tengo por acá y luego voy a decir, tengo por acá, buenas tardes, saludos para los invitados y al piquete, estamos en sintonía Auriafe y Nelson, así que un saludo para ellos, también reportaron en sintonía Evelyn, y que es parte del piquete, un saludo para ella y la mamá de los pollitos, Luisa, que como siempre, que le deseamos una pronta recuperación, está un poco enferma, pero bueno, pronta recuperación para ella, que como siempre está en sintonía.
Dice, muchachos, buenas noches para ustedes, los invitados y el colectivo. Emotivo tema, emotivo programa. Desde acá del otro lado de la radio los escucho con gran atención. Un cariño sincero de Isabel Enma. Felicitaciones especiales para esos valientes rescatistas que desempeñaron una ardua y linda labor. Y el último dice, buenas noches Dayana, y para el colectivo del programa soy Xiomara Salcedo, estoy en sintonía con este bonito programa e interesante tema. Así que, Gaby, ¿tienes Por acá, ahí? sí, por acá tenemos saludos para Jorge Gutiérrez y sus hijas Ivy e Isis, y también para Yaya y Orlando. Y hay uno especial por ahí que vamos a dar ya. Yo creo que doy primero las vías y después damos ese especial. Sí. Así que recordarle a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp y vía SMS al 5216-1310, nuestros teléfonos en el estudio el 3134-7990 y 3134-7978, además de nuestras redes sociales Tu Piquete Podcast, Facebook, Instagram y Telegram. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que hay una felicitación muy especial. Haga los honores. ¿Yo? Claro. Dayana, ¿por qué tú no lo haces tú? Bueno, pues este piquete quiere desearle un feliz cumpleaños a una persona que estará el próximo 12 de noviembre y es nuestro líder Andy Daniel, que hoy se estrena como director del piquete. Así que un aplauso y felicidades para él. Felicidades dobles. Doble. Sí, eres gruñón, pero todos te queremos. Sí, él hoy anda, pero me gusta así su carácter para Sí, dirigir. de jefe. Sí, fuerte ahí. Ya vamos a volver con el tema de hoy. Ya, Andy, pasó tu momento. Acá tenemos con nosotros a estos voluntarios de la Cruz Roja que son Rubiel Bufil Núñez, Niurka Torres Rosa y Reinier Osorio Cameo. Con ellos vamos a seguir conversando esta próxima media hora del programa y tenemos acá ya otras preguntas. Comentábamos acá tras micrófonos cómo es esa preparación de ustedes desde el momento cero. Queremos que nos cuenten desde que declaran esa fase informativa, ya cómo ustedes se preparan, me imagino que psicológicamente ya, por si los llaman. Cuéntenos cómo es todo ese proceso. Bueno, la preparación. Ya desde el primer momento que se sabe de la existencia de un huracán o de una amenaza, sea la que sea, automáticamente la preparación psicológica, estar psicológicamente preparado que vamos a situaciones difíciles. Lo otro es la preparación de la casa. Nosotros nos vamos, pero dejamos la familia, y hay que dejarla preparada. Lo otro es la preparación de los medios personales, la mochila, lo que se hace falta, aseo, toalla, esto, lo otro, ya. De ahí entonces la espera. Y entonces viene la espera, y cuando la espera, el llamado, que son por variantes. Nosotros tenemos variantes para, tenemos el código Van Verde, que es un código de atención, el código amarillo, que es mantente localizado, y el código rojo es coge todos los equipamientos y ve para el punto que se designa. Por lo general siempre es el comando bombero, cada cual. De ahí entonces se reciben las indicaciones y las instrucciones. ¿Qué va a hacer cada cual? Porque somos muchos, pero no todos podemos ir al mismo lugar porque hay otras tareas. Por ejemplo, mientras un grupo está evacuando, ¿quién recibe los que van evacuados? Entonces, ese otro grupo es el que recibe esos evacuados. Mientras uno está haciendo acciones de rescate, ¿quién le da atención psicológica y primeros auxilios a esas personas? Entonces hay un grupo que se destina a eso. Por eso las planificaciones para determinar. Por ejemplo, Niurka es nuestra especialista de primeros auxilios. Ella es todo lo que tenga que ver con apoyo psicológico y primeros auxilios, le corresponde a ella. En rescate, yo por ser uno de los más veteranos, junto con Manuel y Ezequiel, entonces somos los que hacemos la preparación de acciones de rescate. ¿Cómo se va a hacer rescate? ¿Qué se va a hacer? De todas maneras, ellos son líderes, ellos toman las decisiones. Uno lo que les da es la experiencia. Y ellos entonces, a experiencia, conocimiento, liderazgo, esta es la tarea que va a hacer cada cual. Desde el primer momento,
El grupo, por su general, se fue para el gobierno a atender evacuados dentro de la provincia. Evacuados de fueron como 2 días, ¿no? Como 2 días, evacuando personal de las zonas aledañas a la ciudad, zonas rurales, para los centros de evacuación. Estando ya en esa acción, ya en esa tarea, es cuando se nos aplica código rojo. Y entonces, a salir para el comando con todos los recursos, porque ya los medios de nosotros estaban ahí con nosotros. Y de ahí al comando, localizado todo el tiempo allí, y ahí fue preparación psicológica, preparación técnica, qué vamos a hacer, vamos a entrenar para que los conocimientos, vamos a renovarlos, y ahí estuvimos accionando hasta que se nos da ya la indicación. El primer grupo tiene que salir automáticamente para Granma, el segundo grupo queda a la espera y se crea el tercer grupo. Yo salgo en el primer grupo, Niurka va en el segundo grupo y Rey va en el tercer grupo. Todos son diferentes. Bueno, de hecho aquí tienes una representación de cada grupo de ellos. Y ninguno tuvo más acción que el otro. Todos tuvimos nuestras acciones difíciles, complicadas, muy duras, tanto emocional como físicamente. Por ejemplo, si usted ve mis condiciones físicas, yo no puedo con una persona muy obesa, pero nos tocó el caso de trasladar personas con, por ejemplo, una persona en una silla de ruedas. Esa persona había que subirla al bote, trasladarla en el bote hacia el Carata. Entonces en el Carata se enviaba. Lo mismo pasaba con los encamados, con una de 45 días. 19 días y una de 45 días. Y había que trasladar en condiciones, pero entonces no era en cualquier bote, era el bote que era idóneo para esa situación. Y entonces se trasladaban todos esos casos, y entonces Niurka lo recibía, yo lo llevaba hasta el Carata se trasladaba y la llevaba hasta el puesto médico, donde estaba ella con un médico y un paramédico. Sí, Niurka lo recibía allí, ellos se encargaban de toda la atención y de ahí se trasladaban al coche motor, y entonces del coche motor se trasladaban hacia un tren. Es decir, era tarea agotadora, ardua, mucho trabajo en conjunto, era muy difícil el trabajo, muy difícil. ¿Qué tiempo aproximadamente duraba todo este proceso de recoger a las personas y todo eso hasta llegar al tren? Bueno, miren, la concentración de todos los que se iban a ser evacuados se hacía en la terminal de ahí del poblado. Entonces una chispita que tenían ellos con un remolquito, ahí subían las personas y nos llevaban hasta el punto de embarque. Ahí estaban los botes, teníamos 4 botes, el del comando bombero, teníamos el bote de guardafronteras nuevita, a los cuales les mando un saludo muy fuerte, un gran abrazo, porque se batieron con nosotros ahí. Guardafronteras Puerto Padre, igualmente, muchachos jóvenes, pero todo el tiempo ahí con nosotros, asumiendo la tarea. Y el bote de flora, de guardabosque, también, que fue difícil, éramos 4 botes para esa acción, más botes de residentes del lugar que se prestaron para apoyarnos en la acción. Hay historias y anécdotas que suceden ahí. Nosotros en el segundo grupo, cuando llegan, nos traen otro motor, porque ya el motor que teníamos nosotros, demasiado, era mucho lo que se les pedía. Y entonces nosotros le pusimos eso, el relevo 4x400, porque eso era: quita el motor de este bote y ponlo a descansar y monta el del otro bote. Y así estuvimos, gracias a esa acción, nosotros trabajamos hasta altas horas de la noche, alumbrándonos con los frontales de los cascos, con linterna, porque era necesario sacar la mayor cantidad de personas que pudiéramos en ese momento para poder llenar el tren, para que el tren se fuera para Uau con la mayor cantidad de personas. ¿Cuántos días estuvieron cuántos días duraron las labores de rescate? 4 días. 4 días, y ya ella comentaba, y tú decías ahora, las condiciones ustedes alumbrándose y las casas de campaña. ¿Cómo fue el estar ustedes allí? Porque se tenían que quedar ahí durante todos esos días. En algún momento tenían que descansar, o que, como dice uno, coger un día. Bueno, coger el día.
Bueno, eso era así literalmente, coger un 10. Nosotros empezábamos desde altas horas, desde bien temprano, se preparaban los botes, todas las condiciones del personal ya estaba psicológicamente preparado, y de ahí empezaba a llegar la chispita. Y empezamos a trabajar ahí seguido, y entonces llegaba un bote, mediodía, 1 de la tarde, y decíamos a las personas, vamos a esperar un momentico, para que los muchachos vayan a almorzar. Pero el almuerzo eran 4 cucharadas, porque no podían comer, era tanto la situación que había que no tenían tiempo ni de comer. Se dan 4 cucharadas y con la misma se montaban en el bote y a seguir moviendo personal. Ahí estábamos hasta más de las 10 de la noche, sacando personas de allí, con el agua a la cintura, todo el tiempo húmedo. El nivel de humedad fue en situaciones muy complicadas. Fueron 4 días completamente mojados completamente, porque lo más que puedo hacer es coger las botas, sacarle el agua, exprimir las medias y volvértelas a poner y volver de nuevo para el agua. Gracias a la preparación que tenemos, logramos que ninguno se enfermara por ello. Eso es una pregunta que quería hacerle. ¿Ustedes reciben algún tipo de preparación física o algún curso o algo? Ahora le voy a pasar a la instructora de apoyo psicológico, la instructora de primeros auxilios. Bueno, las puertas abiertas a todo el colectivo acá, que se quiere integrar acá con el grupo nuestro en la prórroga. Bofil, acá mi hermano le decía la relativa del lugar en donde estaban ellos, porque no todos estábamos en el mismo lugar. Ellos estaban del otro lado allá de Guamo, hacían traslado hasta la lancha, y entonces yo los recibía de este lado de acá con 2 compañeros míos que quisiera extender un abrazo y mi respeto por siempre: el licenciado Ibrahim, que está desempeñándose como director del SIUM ahora, que es parte de nuestro grupo, y el doctor Ernesto, que hoy está de guardia, por eso no está acá con nosotros, porque la invitación fue dicha a ellos. Ellos eran varios de aquel lado, como él mencionó, pero de este lado de acá éramos los pocos. Y entonces, cuando yo me trasladé hasta el segundo día, yo era quien llevaba la casa de campaña, el agua para tomar, porque allí no había agua para tomar. Había mucha agua, toda aquella, pero no se podía beber. También alimentos a ellos y a los evacuados, atención a los evacuados, así, muy importante, muy solidario todo eso. Personas que se disponían, que estaban frente a la tarea de la atención a ellos en específico. Y con nosotros se trasladó también un compañero que con un humor extraordinario. Perdón. Era de Jobab, un señor mayor que decía poemas, cosas bien bonitas para ayudarles a ellos, ayudarles a subir su sistema, su ego, en el estado en que estaban de depresión. Era terrible, claro. También con nosotros fue un periodista, estuvo allá, se trasladó conmigo en el Carata también, porque la línea estaba muy deteriorada, en un estado deprimente, entonces ya limitaba el acceso hasta poder buscar y recogerlos de una manera más cercana. No se podía entrar, no podías permanecer en el mismo lugar porque el agua iba todo el tiempo subiendo y subiendo. Había que estarse desplazando, y no hacia adelante, sino hacia atrás, que no era a favor. Perdón, por favor, que estoy un poco afectada aquí. Decirles también que yo, por la enseñanza y la preparación que nos da acá en el Grupo Geos, la casa de campaña allí, yo la armé rápido para mis compañeros, y muchas personas me decían, pero tú sola vas a armar. Yo sola me basto, es suficiente. Y entonces ahí lo armé en los tubos nada más, porque había que correrlo. Y entonces tenía también el agua potable, que hay que cuidarla ante toda situación, porque no era solamente para nosotros, era para toda esa población que se estaba trasladando acá. Como ya les dije anteriormente, muchas situaciones de salud se presentaron allí, pero felizmente pudimos asumirla. No hubo agravantes, pudimos trasladarlos hasta Joao, hasta el destino, acá en donde estaban
las guaguas esperándolo para trasladarlo a los centros de evacuación, ya ellos restablecidos, e incluso dentro de ellos estaba un señor prostático en una silla de ruedas, que creo que era el mismo que le estaba haciendo énfasis acá mención Rubiel. Estaba muy malito, el abuelito muy malito, y entonces ya cuando se iba, ya que lo ha atendido, ya medicado, nos decía adiós, y con aquella carita así que aún recuerdo, ya fuertecito. Y cuando llegamos acá, tuve la oportunidad de poder verlo otra vez y de abrazarlo y sentirle. Yo les voy a decir, yo no puedo desprenderme de ese sentir, no sé hasta cuándo, porque es que lo estuve ahí palpablemente en las manos, y todo el tiempo mi sentir era que ellos trataran, o sea, hacerle tratar de olvidar eso que ellos dejaban de aquel lado de allá. Yo no quería que ellos de este lado de acá lo trajeran arrastre, ¿entiendes? Que ellos estuvieran más confiados, que estuvieran más tranquilos, y doy gracias porque creo que cumplimos el objetivo. Así es, y yo creo que sobrecumplieron el objetivo. Y quería preguntarles, porque sé que es difícil, ya ustedes lo decían, estuvieron durante 4 días allí. ¿Tenían algún tipo de comunicación con su familia? Porque ya sabemos que tú dejaste aquí a tu hijo, ¿no? Mi hijo enfermo, enfermo, con fiebre, y tu mamá. ¿Tenían algún tipo de comunicación o algo para saber de los familiares de ustedes que dejaron aquí en Las Tunas, y que por supuesto estarían preocupados por ustedes, porque ustedes también están arriesgando su vida? Sí, bueno, en las pocas veces que podía hacerlo por el hecho de la labor, que siempre estábamos ocupados, también por eso aparecen muy pocas evidencias de la parte de la asistencia médica acá a este lado, porque no era el hecho de detenerte a buscar una fotografía, ni una aprobación de un grupo, ni una publicación. La tarea fundamental ahí era atender a todas esas personas y que llegaran hasta acá sanos y salvos como llegaron. Sí, yo llamaba cuando me acordaba, le digo la verdad, cuando me acordaba, a un compañero nuestro que se quedó aquí a Las Tunas, al jefe de grupo, a Manuel, y entonces así ellos replicaban la llamada y sabían, y entonces así sabíamos hasta allá. No teníamos carga, allá no había, en ocasiones no había cobertura, no era corriente. Aquí había mucha corriente, pero mucha corriente de agua, que era lo que más había allí. No teníamos otro así, y preparados estamos para enfrentar todas esas situaciones sin autosuficiencia, con mucha modestia. Claro, y por la parte de los rescatados, ellos me imagino que colaboraban completamente. Sí, unos muchachos de Guamo, de la población de Guamo, que cargaban con ellos sus perritos y sus mascoticas, un gallo que traía uno, el otro, y me ayudaron muchísimo a controlar el agua, porque saben que ante esas situaciones el desespero, y a veces las personas no piensan en que si con un sorbo de agua o con un vaso de agua yo puedo resolver, a esperar hasta que me trasladen. Tengo que detenerme a pensar en el que está todavía del lado de allá, que viene para acá y que también lo necesita. Y nosotros nos quedamos y no teníamos otro acceso que entrar allí, nada, no más que eso. Ese mismo transporte que hemos mencionado tantas veces. La chispita, la lancha, el carata, el coche motor y de ahí el tren. Miren cuántas veces pasaban por nuestras manos esas personas para lograr que ellos llegaran hasta acá, hasta suelo firme. Sí, yo creo que el agradecimiento de esas personas hacia ustedes va a ser... Sí, ellos nos gritaban y extendían sus manos por la ventanilla, nos decían adiós y lloraban. Muchas madres... yo en mi caso soy creyente y le creo a mi Cristo Jesús, y llevé muchas palabras de aliento a ellos, y también recibían, y también ellos se sentían fortalecidos por eso, y enfrentando y asumiendo y saliendo, y salimos. Sí, yo creo que esa parte de llevarle ánimos a las personas que... ¿Cómo era esa parte de a las personas que perdieron todo completamente? ¿Cómo ustedes se armaban de valor? Porque realmente hay que tener mucho valor para tú ver a una persona que lo ha perdido prácticamente todo, incluso hasta su vida.
¿Cómo era esa parte de darle ánimo, de decirle, mira, vas a seguir? Bueno, mira, ya una vez que ellos se trasladan, ya ellos venían en la lancha, que ya para bajarlos de ahí y trasladarlos hasta el Carata, ya ellos venían con la cara del llanto, y ya yo no me quedaba de otra de que extender mis brazos. Mis brazos, yo no sé los kilómetros que recorrían, pero yo quería abrazarlos a todos juntos. Yo quería abrazarlos a todos juntos. Y sí, muchas madres lloraban mucho, hombres lloraban mucho, jóvenes lloraban mucho. Y un abrazo, una palabra de aliento, una palabra. Ni siquiera a veces más importante el zapato, ni la camisa o el plato de comida más. Pero así una palabra, un brazo que se extienda, que te dé un abrazo bien cálido y que te diga, tú no estás solo, yo estoy aquí y vamos a seguir, mi hermano, y estás vivo. Y eso tuve que decirlo muchas veces. Y siempre que lo decía de corazón. Y así también sentía que ellos lo recibían y también me ayudaban, porque allí también pasé ciertas circunstancias y la ayuda que yo recibí fue de ellos. En medio de aquella situación tan terrible que ellos tenían, ellos tendieron sus manos a mí. Así que yo estoy muy agradecida de todo ello. Y siempre hacían referencia, gracias al pueblo de Las Tunas, ellos muy agradecidos, gracias a los tuneros, gracias por ayudarnos, gracias por salvarnos. Ellos hacían énfasis en esas palabras. Bueno, y en el caso de acá de Bofil o de Reinier, si quieren contar algo más, alguna anécdota que Sí, ustedes que sientan. A ver, anécdotas hay mucho porque en todo momento se genera una anécdota. Nosotros allí, muchos de los residentes de allí se evacuaron, pero por lo general, por la familia siempre se quedaba uno para resguardar la casa, resguardar los animales. Ellos residían sobre la línea. ¿Por qué sobre la línea? Porque era el punto más elevado que había era el punto más seco. Allí tenemos que agradecer porque el punto de nosotros de alimentación estaba muy lejos del punto de evacuación y nos tomaba tiempo llegar allí. ¿Qué hicieron? Lo que hizo la comunidad, de los alimentos que elaboraban ellos, para que nosotros no nos alejáramos, para poder tener tiempo, para poder ayudar, ellos mismos nos daban de sus alimentos. Decían, no, vengan aquí, que aquí van a comer con nosotros. Nos atendían como si nosotros fuéramos un hermano, un padre, un tío, un familiar más. A ellos les mandamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, porque realmente se comportaron como otro cruz rojista, otro bombero, otro rescatista más allí. Recibimos gran apoyo por parte de ellos. Eso fue increíble. Anécdotas mucho. Yo siempre he visto perros ladrando, perros aullando, pero un perro llorando. Yo tuve la curiosidad de ver un perro llorando allí, llamando a sus dueños, pero sus dueños estaban evacuados. Él estaba siendo alimentado porque los mismos que se caían le daban comida, pero sin embargo él llamaba a sus dueños. Cosa triste. Personas llorando, triste. Habían personas que era tanto el nivel de estrés que se alteraban, y entonces es que tiene que utilizar la preparación psicológica que tiene uno para estimularlo y ayudarlo. Tú no estás solo, yo vine a ayudarte. Cuando ellos oían la palabra Cruz Roja, voluntario, yo vine aquí, dejé mi familia atrás para venir a ayudarte a ti. Eso para ellos era un consuelo muy, muy grande. Pero no tantamente el consuelo, vernos nosotros actores, porque en ningún momento nos vieron a nosotros sentados. Todo el tiempo estuvimos de pie al lado de ellos en acción, tanto los rescatistas bomberos como los guardafronteras, nosotros de pie. Ahí, todo el tiempo, muévete. ¿Te agotaste? ¿Estabas cansado? No. Si te cansaste, sigue, camina un poquito más para que el agotamiento piense que vas a sentarte y sigue, porque no había tiempo de... A veces se nos llenaba, al punto de embarque se nos llenaba, y entonces tenías que explicarle a esa persona que había que esperar que el bote regresara
para entonces llevarse. Pero entonces habían personas que el bote que venían no era el ideal para llevárselos a ellos, porque por la situación médica que tenían, no, ese bote no te puedes ir, tienes que esperar, aguanta un poquito más que venga el otro. Comunicación es muy difícil. A pesar de que imagínense eso, no hay corriente, automáticamente las torres dejan de funcionar. Y la poca cobertura que se utilizaba para enviar los partes. De todas maneras, yo me sentía confiado porque yo vivo con mi madre. Mi madre se quedó sola, entre comillas, porque yo tengo un vecindario que es una hermandad. Y los vecinos me dijeron, vete que nos ocupamos de ella. Tengo que agradecerle a mi vecina Madeline y a mi vecino Julio, que acogieron a mi mamá como si fuera su madre. Se llevaron para su apartamento y ahí ella durmió, comió y estuvo atendida todo el tiempo. Vete que no te preocupes, que yo por eso de corazón se los agradezco a ellos grandemente. Rey, ¿quieres decir algo? Sí. Preguntaba ahorita el día, ¿no? El día y el descanso, que yo me persono al lugar al tercer día con mi piquete. Piquete que viene ahorita. Y él no me ha dicho el día donde lo cogía. El colchón eran las traviesas de la línea y la almohada era el riel de la línea. O sea que era un día un poco jorobadito, ¿no? Sí. Era un día incómodo, pero incluso a mi tercer día la desesperación no por participar, no por llegar a ser un héroe, sino que eso ya viene en la sangre de todos nosotros que estamos aquí y los que no están también, ¿no? Que están ahora mismo en los centros de evacuación todavía, prestando servicio, llevando al pediátrico, a los niños, al hospital. Hoy, ahora en este minuto que estamos hablando, todavía tenemos personal de nosotros, o sea, atendiendo a esas personas. O sea, la desesperación era por ir hacia donde estaban estos compañeros que están aquí, para hacer, no un relevo, sino un refuerzo más para con la población que estaba ahí, que realmente estaba bien dañada. Y decir de la parte psicológica, tenemos intrínseco en la sangre todos los que estamos aquí, que el primer psicólogo, o sea, hay un psicólogo en el grupo, pero cada uno de nosotros es un psicólogo, como decía Rubiel. Llegas a la persona y dices, no te preocupes, yo vine aquí para salvarte, para ayudarte, para no te preocupes. Así, esas palabras sí, siempre prevalecen así en la persona y si tienen un nivel de estrés, por lo menos lo bajan un poquito, porque se ha demostrado. Chicos, les propongo hacer una pausa. Vamos a hacerlo con música. En esta ocasión, y para ustedes, Héroes de las Tunas, Danilo Prado Rodríguez. Ya pasamos esta primera parte que yo creo que subió la emoción, bajó, volvió a subir y ahí se ha mantenido ahora con estos muchachos. Pero ahora vamos a tener una segunda parte. Antes, por ahí tenemos saludos. Sí, y te iba a decir que yo creo que las emociones se van a mantener. Por también. eso te decía. Pero antes vamos a dar saludos. Tengo por acá reporte de sintonía de Julio Bofil. Un saludo para él también. Buenas noches, saludos para todos. Felicidades para esos compañeros destacados. Soy Hortensia Tomás. También, como siempre, cada viernes reporta sintonía la profe María Antonia Quintero, que dice: hola, mi piquete podcast, estoy consternada pero con el corazón lleno de gratitud y admiración por esos jóvenes heroicos que fueron a ofrecer su vida en el rescate. Solo me queda decirle gracias. La patria os contempla orgullosa. Y por acá, como siempre, reportando sintonía, los integrantes del piquete que no están aquí hoy. En el chat dice Kenia, nuestra diseñadora. Salúdalo, cuidado que no se te quede nadie. Bueno, lo intento, somos muchos. Pero dice Kenia, nuestra diseñadora, un saludo para todo mi piquete. Estos muchachos de la Cruz Roja son héroes, de esos que nos topamos en la calle y no sabemos lo que son capaces de entregar su vida por lo demás. Aún así, es difícil de creer que no se perdió ni una vida. Son un orgullo de mi pueblo, dignos representantes los tuneros. Faltan palabras para describir su entrega a la vida. Muchas gracias por tener corazones tan grandes.
Así que eso nos dice Kenia, un saludo para ella y un saludo para Angelui hasta allá, hasta la comunidad de Las Parras. ¿Y a Gretel dónde tú la Y a dejas? Gretel, ay Gretel, siempre se me queda alguien, es que ustedes, es que somos muchos, pero bueno, un beso para Gretel también, nuestra directora oficial. Laura, yo creo que debo reiterar las vías de comunicación para que nuestros oyentes sigan mandando sus mensajitos para acá. Claro, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 5216-1310 por vía SMS o WhatsApp. Nuestros teléfonos en el estudio al 3134-7990 y 3134-7978 y nuestras redes sociales Tu Piquete Podcast en Facebook, Telegram e Instagram. Ahora sí, continuamos. Gaby. Sí, con los otros invitados. Venga. Por acá tenemos a los muchachos de las brigadas de salvamento y rescate. Así, salvamento y rescate, porque como nos explicaron ellos, salvan Ahora vidas. mismo había sí. una discusión. Ellos nos explicaban que se salvan vidas y se rescatan objetos. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. A Joel Luis Rojas, Ochoa, Junior Aciel, Álvarez Contreras y Alexei Cova Osoria. Así El aplauso. Y la bienvenida. Vamos a comenzar como comenzamos con los anteriores. ¿Cómo llegan ustedes acá a estas brigadas? ¿Qué los inspiró a formar parte de este equipo? Buenas noches, me llamo Alexei. A ver, yo entré a bombero como chofer y manejaba el carro de rescate. Y me fue llamando la atención lo de rescate. Y aquí tengo a mi compañero Joel, que fue el que me murió. Ven para acá y entré a rescate. Y a Pero entraste a rescate así, no hay una preparación, no hay una prueba, cuenta, ¿cómo fue esa experiencia? Sí. A eso llevo un chequeo médico y llevo un curso también, que hay que pasar también en la barra. Y en ese curso, ¿qué les enseña? Hay que enseñar los primeros auxilios, a bucear, a nadar, a hacer rappel, ¿sabes? Que es descender, sacar víctimas de accidentes, todo eso, varias cosas. Ya, y Joel. Yo creo que es el más joven, está entre los más jóvenes. No, ¿qué va? Ya yo estoy picando cerquita ya. Entonces, ¿cómo llegas tú a estas brigadas? A ver, el recorrido mío es largo. Yo tengo demasiada trayectoria, pero me vengo inclinando hacia los bomberos gracias a un primo mío. Como tal, lo topo un día, le pregunto, yo era de la brigada especial. Ahí pasé operaciones y fue cuando conozco al primo mío. Le pregunto, primo, ¿qué función hace un bombero? Yo no sabía lo que era, como muchas personas no conocemos. Estábamos conversando y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Venir para aquí conmigo? Le digo, bueno, si se puede, está bien. Estamos conversando, indagando, intercambiando. Me dice, mira, hay de jefe de carro, de técnico de rescate y de inspector. Le digo, ¿qué es lo que hace el jefe de carro? El jefe de carro que va a la misión con el incendio, no sé qué. No, eso no, ¿qué va? Sin menospreciar, caballero, sin menospreciar, porque todo es... Le digo al inspector, no, el inspector tiene que ir a las instituciones, ver que no vaya a haber incendio, no sé qué. No, ¿qué va? Eso tampoco me gusta. Yo soy explosivo, a mí me gusta la adrenalina. Digo, bueno, rescate. Digo, rescate, ¿qué función hace la gente de rescate? Dice, tienen que hacer buceo, tienen que hacer alpinismo, tienen que hacer extracciones, tienen que trabajar con esto, con aquello. Vaya, el todo de los bomberos. Digo, eso me gusta. Ya, entonces empecé a indagarme, fajé con el teniente coronel Michael para que me diera la carta de citación, y fue fajado constantemente porque yo me quería ir para bombero, que era el tercer técnico de rescate. Y así fue como logré estar al grupo de salvamento y rescate. Sí, generalmente cuando uno es niño, yo creo que todos quieren ser bomberos en algún momento, o bomberos o policía. Y en este caso, ustedes han cumplido ese sueño de infancia. En tu caso, Junior, ¿qué edad tienes? Yo creo que él es el más, parece el más jovencito, ¿no? ¿Y el más callado? Sí. Ah, que tiene pena. Tiene pena, Gaby. Bueno, pero eso se pasa. ¿Qué edad tienes? Habla normal, relájate, estamos conversando. Me llamo Junior,
tengo 19 años. Entré a bombero por mi compañero Alexei. Yo estaba al punto de entrar a la policía como motorizado. Alexei me llenó la cabeza de rescate, de que bombero, que no sé qué, etc. Y me dio por entrar, por ir a bombero a visitarlo, y él me enseñó las cosas de rescate, me explicó cosas y de buceo y eso, y me llamó más la atención eso que la policía. Y aquí estoy como rescatista con mis compañeros. Eres bien joven. ¿Qué tiempo llevas en esta labor? Bueno, lo que llevo son como 11 o 12 meses, todavía no llevo el año. Pero ya has hecho unas cuantas cosas, ya has vivido experiencias. Más o menos. No muchas, pero sí he hecho algunas. Pero estás dispuesto a todo. Estoy dispuesto a darlo todo por Cuba. Eso es lo que hace falta. Entonces, chicas, ya sabemos cómo llegaron a pertenecer a esta brigada y a este gran piquete que ya ustedes lo mencionaban. Pero ahora yo quisiera que me hablaran de experiencias en concreto. De alguna, Yuelvi, podemos comenzar contigo. Es que ya sabemos que tú tienes una experiencia. Sí, los Sí, antecedentes. también. Pues ya. Una larga entonces, trayectoria era. De alguna en concreto, quizás la que más te haya marcado. Bueno, han ocurrido muchas, ¿sabes? Pero como tal siempre queda una o dos. Una fue el Hotel Saratoga. Tuve la oportunidad de participar en los rescates. Yo me encontraba en el curso de salvamento de rescate en La Habana. Eso fue que nadie se lo esperaba, porque esas cosas nadie lo espera. Estábamos conversando en el cuartel, haciendo cuentos, riéndonos, jodiendo a los camagüeyanos, a los habaneros y vaya, lo de costumbre. Y entra un camagüeyano, no me acuerdo exactamente el nombre, no sé si fue Marlon o David o Andrés, uno de los tres. Ya, entonces dice, muchachos, se derrumbó el Hotel Saratoga, todo el mundo se queda así, no sabemos. Por lo menos el oriental no sabía cuál hotel es ese. Entra Alejandro Llerena, para descanse, hermanito de nosotros. Él dice, muchachos, alístense, que posiblemente tengamos que salir para el Hotel Saratoga, que se desplomó, ya todo el mundo se asusta. Él sí sabe, ya entró el jefe de grupo, que es un profesor. Nos alistamos, nos acomodamos, nos montamos en las técnicas, salimos hacia el lugar. Cuando llegamos y, vaya, yo en la vida no he visto eso. Yo lo que veo es una tierrita que se caía, cositas así sencillas, pero esa estructura así de alta magnitud nunca se había trabajado, yo por lo menos. Tuve 2 años de experiencia trabajando anteriormente aquí, pero no como tal. Bueno, ya estábamos allí formados, estábamos en un grupo de rescate, pero los que estaban profesionalmente en ese momento, haciendo extracciones, trabajando bajo los escombros. Llegaron las fuerzas que fuimos nosotros, éramos 15 de rescate salvamento, 15 muchachos y fuertes, juventud. Decidieron hacer los grupos de trabajo, hicieron 3, 4 grupos de trabajo. El trabajo allí lo hacíamos 3 horas trabajando intensamente y descansábamos 6. Pero a ver, de esas 6 horas de descanso, nadie descansaba 6, descansaba 1 o 2 horas. La adrenalina, la ansia de sacar, de traer, de salvar, de ayudar. ¿Sabes? Tú entrabas al hotel, las estructuras se movían, las piedras, la arena. Vale, yo iba pasando una piedra, en la cabeza y digo, ay mi madre, Señor, protégeme, sigo hacia adelante. Porque imagínate, ir a buscando, extrayendo personas. Y así fue, eso fue muy... marcó mucho. Fue una experiencia bien impactante. Sí. Nosotros que lo vimos, los que estábamos acá, que lo veíamos a través de las pantallas, era de lejos y era realmente impactante. Fueron días también de búsqueda y fue doloroso, me imagino que estar allí. Lo fue el doble, es una experiencia fuerte. En ese momento, ustedes que están allí, que están arriesgando su vida, piensan en esa posibilidad. Es decir, bueno, yo puedo quedar aquí, no voy a entrar quizás porque para no arriesgarme. ¿Qué se piensa en ese momento? A ver, el temor existe. Siempre va a existir el temor. El que diga que no tiene miedo, eso no se va a creer nadie. Porque uno es humano. Pero el corazón tuyo, la adrenalina, te impulsa. Dices, para adelante, que hay que ayudar, para adelante, que hay que salvar vidas, para adelante, que uno... Yo, por ejemplo, yo no miro el peligro. Yo sé que por ahí me voy a matar, tengo que salvar a esa persona, yo lo salvo. Yo no ando mirando, ¿qué va? No me da, ¿qué va?
Y gracias a ese ímpetu es que se